Toricoy, buenos días compañeros, Katiuska Bastidas, 163560. El video presente es referente al mi ensayo de enfermedades mentales y la relación con el delito. Al día de hoy, o es la creencia que ha tenido la sociedad en que el sujeto que comete un crimen o un delito está ligado a una enfermedad mental o un trastorno mental. En situaciones no es ni correcto ni se puede aseverar. Más allá, esta investigación trata de ampliar o de dar algunas respuestas de que un comportamiento o un trastorno mental de dicho sujeto está atenuado o está de una forma u otra correspondido a otros factores, a otros terceros factores. Investigadores en el año de 1990, es donde realmente empieza todo este proceso, dieron en definir algunos conceptos importantes, entre ellos está enfermedad mental desde el punto de vista del médico, que no es más que el trastorno que produce un sufrimiento psicológico a quien lo padece. Y desde el punto de vista jurídico es una perturbación suficiente para alterar la comprensión y la voluntad de los actos. Sin más, también se define la psiquis, que, que es un síndrome en donde se aplica a diagnósticos de esquizofrenia, trastornos bipolares, depresión profunda, entre otros que vamos a ir mencionando. La psiquiatría forense es más práctica en darnos una definición de enfermedad mental. Realmente es aquel trastorno psíquico temporal o permanente donde no existe capacidad de juicio, raciocinio y la forma de actuar libremente o esa capacidad de actuar libremente. Estos investigadores en 1990 o 1996, en lo que realmente han hecho estudios de relación de la psiquis con la violencia, han mostrado tres hipótesis. La psiquis como causa de la violencia, como consecuencia y como correlativo. Siendo esta causa es que realmente los síntomas generan un motivo, un acto criminal. En consecuencia es que después de haber cometido algún estrés o haber tenido algún estrés, realmente se comete un acto de violencia. Y como correlativo a la violencia, no es más el conjunto de eventos que puede tener el sujeto, ya sea divorcio, presión familiar, alcohol, trabajo, droga, que lo hacen realmente en acometer esta violencia o tener actos de violencia. Una de las hipótesis realmente que fue estudiada es que la psiquis tiene que ver como causa de la violencia. Más allá, se dieron tres mecanismos. Uno es el enfoque, enfocar realmente la focalización de esa organización, de esa estructura, de cómo un sujeto estructura sus respuestas y su comportamiento a través de la propiedad o la ley de racionalidad o los principios de racionalidad e irracionalidad por los delirios. Luego es como un acto positivo, que es cuando desean que el sujeto entre en las normas sociales o esa aplicación de esas normas sociales, él posee o trae como respuesta actos negativos, agresiones, y la otra es la desinhibición, es un ser realmente con apatía, con situaciones de ansiedad y que produce algunas conductas negativas. Más allá, en esos resultados de la revisión de la psiquis o de la psicosis como causa de la violencia, fueron estadísticamente significativas, en donde realmente los resultados no fue lo esperado, pero sí se indicó que los síntomas positivos y su alto índice en la relación con la violencia presentaban delirios, alucinaciones y que el sujeto se sintiera amenazado o perseguido. La relación con la criminología o la criminología actúa cuando revisa estos estudios de estas razones de los individuos y esas conductas para determinar los motivos que pudo incurrir a cometer un delito o crimen. De allí entonces, esa relación de que
la criminología se apoye con el psicólogo, el psicólogo o el psiquiatra forense para determinar, ya que él es el experto que determina a través de sus estudios, de su informe, que el juez o el fiscal puedan tomar, administrar la justicia realmente como debería. El marco legal venezolano, el Código Penal venezolano, en su artículo 62, 130 y 300 literal 2, nos presenta o realmente nos enuncia realmente la inimputabilidad. Solamente indica que aquella persona, tal cual el artículo 62, una interpretación de la clasificación de las enfermedades mentales, no es precisa, sino que existe una alteración. Eh, Más allá, también aparecen artículos de la 620, pero de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, artículo 69 de nuestro Código Penal y el 520, en donde indica que aquel adolescente, ¿okay?, que es obrado a través de su inmadurez, o ese niño ni adolescente que es llevado a delinquir, puede causar reacciones biológicas, psíquicas, biosociales. La psicología forense en este aspecto trata de tomar en cuenta, ¿okay?, estos principios y ubicar en la teoría del delito estos elementos punibles. La acción, que si no existe, si este sujeto realmente no comete este delito o realmente los atenuantes no son objetivos, realmente no existe y por tal motivo no existe una acción y al no existir una acción no existe ese motivo. El gran aporte que hacen los expertos de la psiquiatría forense a través de la rama de la criminología es poder precisar ese comportamiento de ese sujeto al momento de cometer el delito, de qué perturbación tenía, qué capacidad mental se encontraba, con qué finalidad para poder ser inimputable o inculpable o realmente tomar las decisiones si está en su santo juicio, tiene la capacidad y el libre de actuar. Por supuesto, estamos frente a un delito gravoso y tomarán sus acciones. Si estuvo atenuada, realmente no fue en toda su totalidad, habrá una imputabilidad disminuida. Pero si esa capacidad estuvo abolida o nula, el juez declarará inimputabilidad y tendrá que dar la opción a ser llevado a instituciones de reclusión. Es importante en este caso de que el sujeto no puede ser llevado a las prisiones, sino a instituciones especiales para ser tratado. Otro punto expresado en el ensayo es determinar los trastornos mentales suficientes de alineación como psicosis funcionales, esquizofrenia, psicosis afectiva, los trastornos bipolares, aquellas psicosis orgánicas que son dadas por los estados demenciales, Alzheimer, senil, psicosis alcohólicas, droga, epilépticas o las demencias tóxicas. También se señala que el trastorno mental orgánico puede ser producido por agentes exógenos que no fueron originados por el organismo y que se genera en cuanto a intoxicaciones industriales, inhalaciones. También puede ser agentes endógenos, realmente por consecuencia de un tumor cerebral, alteraciones fisiológicas, endocrinólogas, el retardo mental moderado, grave, profundo o la psicosis paranoide. También podemos decir que existen esos trastornos mentales de forma transitoria, ebriedad patológica, psicosis del puerperio o del embarazo, los estados crepusculares epilépticos, alucinaciones alcohólicas, psicosis palúdicas y algunas intoxicaciones agudas por el alcohol, drogas o algunos medicamentos. Cuando hablamos del derecho comparado del Código Penal colombiano, Código Penal español y Código Penal venezolano, se observa de que existen diferentes formas de hablar sobre las enfermedades mentales y la violencia. En cuanto al Código Penal colombiano, vemos algunas
algunos como términos solamente hacen referencia al trastorno mental. Existe una mayor amplitud en cuanto a la inimputabilidad, a los tiempos, a cuando se refiere de un paciente o de un enfermo transitorio y la duración de los lapsos. Cuando tocamos la parte del Código Penal Español, en el 2010, establece una inimputabilidad para aquellas personas que cometen algún caso de anomalía o bajo un estado de anomalía o alteración psíquica. También puede hablar de no eximir a nivel transitorio, no exime de pena cuando hubiese sido provocado algún sujeto y que cometa el delito, o sea, es decir, cuando incida sobre otro sujeto. Establece la inimputabilidad en términos de una suficiencia de enfermedad mental, que más comprende esa ilicitud que del hecho de conforme a la comprensión que se equipara de esa suficiencia que establece el Código Penal venezolano. En cambio, el Código Penal venezolano, que del 2011, refiere a un término de estado mental, se refiere a ese internamiento que distingue de un enfermo mental y que es permanente y que es transitorio, es más detallado en cuanto a estos casos de colocar la enfermedad mental, de los tipos de enfermedad mental. No establece un mínimo de tiempo de reclusión y depende del tribunal, según considere a través de los expertos, si el delito es gravoso o menos gravoso. En conclusión, no existe preciso en nuestro ordenamiento jurídico que nos indique sobre las enfermedades mentales y su relación con el delito. De allí que nos apoyamos en la criminología y en su efecto sobre las experticias, los informes, las características que nos dé lo que es la psiquiatría forense. Depende también de estos informes de las decisiones de los jueces y fiscales para administrar la justicia, siempre teniendo en cuenta sobre las acciones, sobre las teorías del delito. Más allá existen investigaciones que siguen estudiando a los sujetos frente a abusos de alcohol, drogas, aspectos negativos, sociales, biológicos, bisociales, esquizofrenia, entre otros, que puedan ofrecer de una forma más clara la vinculación directa y cómo detona en la violencia frente a los delitos. Esto ha sido mi conclusión. Feliz día. Gracias.